La democracia en construcción, ¿sí? Somos una sociedad inacabada, somos una sociedad que constantemente estamos buscando nuevas maneras de poder interactuar, de poder trabajar en armonía, porque cada uno de nosotros tenemos intereses particulares, tenemos aspiraciones y anhelos, pero cuando encontramos un común denominador, como es, por ejemplo, la expectativa de la construcción del reino de los cielos desde aquí, desde la tierra, pues evidentemente las cosas se facilitan muchísimo. Para aquellos que entendemos que la fe, pues es tender puentes, es buscar puntos de unión en la diversidad que nos ha tocado vivir. En ese sentido, pues me voy a permitir hacer una pequeña como retrospección de por qué estamos nosotros aquí y por qué formamos parte de una sociedad que requiere de reglas de convivencia para poder vivir todos en armonía. Entonces, cada uno de nosotros somos especiales, somos particulares. Dios nos hizo a su semejanza y a imagen, y por lo tanto, entonces, somos nosotros parte de ese milagro de la creación. La revelación, evidentemente, nos hace sentir que Dios nos ama y por eso nos permite estar aquí, estar en comunidad. En función de eso, cada uno de nosotros, ya desde el punto de vista de habitantes de la tierra, nos convertimos en ciudadanos. Somos libres y soberanos de nosotros mismos. Tenemos la libertad y tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y por lo tanto, a esa posibilidad de poder decidir qué es lo que queremos cada uno de nosotros, pues es denominado como la autodeterminación. Autodeterminamos, o lo que diríamos también, nuestro libre albedrío. Ese libre albedrío, evidentemente, pues puede generar una serie de disparidades, desequilibrios, si nosotros encontramos que dentro de esa igualdad, pues evidentemente no somos iguales. Necesariamente hay circunstancias que nos permiten enriquecer entre nosotros mismos toda nuestra vida. Ustedes ven una imagen ahí, pues de una competencia que a todas luces es dispar. Pues si abrimos una mesa de apuestas, pues seguramente la gran mayoría va a apostar por el más grande, por el más fuerte, ¿no? Evidentemente esto también nos llevará a que alguien diga sí, pero esto me recuerda también la pelea entre David y Goliat, y todos hubieran apostado por el más grande y resulta que fue David el que ganó. Hay unos análisis muy interesantes relacionados con el hecho de que ya visto detenidamente, realmente el fuerte era David, pero ¿por qué? Porque la fuerza no la tenía en la parte física, sino en la capacidad intelectual, en tomar decisiones a partir de las circunstancias. Pero bueno, independientemente de eso, si la sociedad se manejara por el más fuerte, pues evidentemente que tendríamos muchos problemas, como los vemos en muchos sectores, en muchos entornos de nuestra sociedad en este momento. Por lo tanto, nuestro ser y hacer requiere que nosotros nos hagamos un poquito hacia atrás en el sentido de qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, tanto para ser respetado como para respetar a los demás. Por lo tanto, entonces, mi voluntad empieza a tener entornos de delimitación, de tal suerte que no sea el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más capaz el que prime, sino que haya un elemento de armonía. Esa imposición de voluntad debe ser regulada y por lo tanto entonces las sociedades generaron aceptaron las personas una pérdida de soberanía, de autodeterminación, cedieron una parte de su soberanía con tal de poder regular el riesgo de integridad y propiedad. Entonces, eso es lo que las sociedades fueron haciendo para ir modificando, digamos, la estructura de lo que ahora conocemos como Estado. Quiero referirme a la historia del pueblo de Israel en este sentido. Si nosotros recordamos, el pueblo de Israel, una vez que se hizo la alianza y que con Abraham y que posteriormente Moisés obviamente reguló a través de los 10 mandamientos y de una serie de normatividades que se establecieron, pues se manejaba a través de la orientación de los jueces, ¿sí? Estos jueces
que no generaban dinastías, sino que eran denominados y nombrados por Dios para que llevaran precisamente la conciliación y el camino del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel le solicitó a Samuel que le pidiera a Dios que le nombrara un rey. ¿Por qué se daba esto? Porque si bien los jueces ayudaban a la reflexión espiritual, al consejo entre el pueblo, se requería una autoridad, una figura que pudiera aglutinar la fuerza, ¿sí? Que pudiera aglutinar el poder para dar orden. Entonces, es ahí cuando Dios, escuchando a Samuel y obviamente con sus reservas del caso, porque desafortunadamente pues evidenciaba una falta de debilidad en la voluntad de poder autodirigirse, pues acepta nombrar un rey. Y es así como nace precisamente el primer rey del pueblo de Israel, y ese rey, evidentemente el rey Saúl, pues empezó a dirigir. Aquí encontramos al principio dos elementos. Elementos que por un lado son los jueces, que se convierten en el orientador en la parte espiritual, la parte reflexiva del pueblo, y por otro, el rey, que se convierte en el recipendiario de esa cesión de soberanía del pueblo. Es decir, te acepto que tú dirijas, pero no porque tú tienes poder, sino porque yo, pueblo, acepto cederte parte de mi soberanía, de mi autodeterminación o de mi libre albedrío. Es así que entonces los pueblos evidentemente buscaron respuestas a cómo lograr ese equilibrio. En este caso fue en la forma de un rey. Entonces, esa búsqueda de equilibrio generó precisamente esa sucesión de soberanía individual y generó una estructura o organización social. Esa organización social que en su momento fue el imperio o fue la organización, por ejemplo, en cuanto a diferentes consejos para tomar decisiones, etcétera, pues se fue perfeccionando. La sociedad, por lo tanto, buscó reglas de convivencia. Estas reglas de convivencia se reflejan en el caso nuestro, en nuestros días, como con la normatividad básica de nuestra sociedad mexicana, que es la Constitución política. Eso lo tenemos claro todos nosotros, y para que esa Constitución cumpla con sus objetivos, necesitamos evidentemente de un gobierno, ¿sí? Ese gobierno que debe actuar sobre una población en específico, esa población en específico evidentemente que acepta, ¿sí?, hacer valer la autoridad de ese pueblo, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? Pues de un espacio físico identificado y respetado. Todo esto se realiza a la luz precisamente de lo que nosotros conocemos como país. Un país, ¿sí?, o un estado está integrado por un gobierno que ejerce la autoridad sobre una población en un territorio determinado, ¿sí? Entonces nosotros hemos aceptado en el transcurso del tiempo estructurar un estado para poder dirigir armoniosamente nuestra convivencia. Por lo tanto, entonces, nosotros como sociedad debemos elegir un régimen político, entendiendo por régimen político pues las instituciones y las normas que nos regulan, las formas de acceder a ese ejercicio del poder y la manera en cómo lo aplicamos, ¿sí? De tal suerte de que tenemos nosotros, por lo tanto, dos estructuras de organización en el ámbito de nuestro ejercicio político. Por un lado, la manera de acceder a través, por ejemplo, en nuestro caso, de unas elecciones democráticas donde la mayoría manifieste su interés de que una serie de personas nos representen. Y por otro lado, la estructura administrativa del Estado, que es como ejerce a través precisamente de cada uno de los órganos que conocemos nosotros, que forma todo el aglutinamiento de autoridades, de instituciones, de consejos, de comisiones, etcétera, mediante las cuales el gobierno ejerce su autoridad. Por lo tanto, el régimen político que nosotros estamos viviendo se plasma en el artículo 40 de nuestra Constitución, ¿sí? Y nos establece que el sistema de gobierno de México es el de una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Entonces, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todos evidentemente hemos encontrado de alguna manera espacios de interacción de acuerdo a nuestras propias necesidades con cada uno de estos poderes. Entonces, cuando entendemos esto, pues debemos ubicar cada uno de los elementos y los fines originarios que hacen que nazca este régimen político. Por ejemplo, el poder legislativo
que tiene como finalidad primordial el establecimiento de normas, ¿sí? Las finalidades del Poder Ejecutivo, que tiene como finalidad satisfacer las necesidades, de impartición de justicia. Aquí los tengo invertidos según observo. Y el Poder Ejecutivo, que es satisfacer necesidades sociales y administrativas. Estas son las tres grandes necesidades originarias de toda sociedad y que nuestro régimen político debe cubrir. ¿Y cuál es el fin último de que nuestro régimen realice sus funciones? Pues evidentemente el bien común. Nosotros aspiramos a ejercer ese bien común. De tal suerte entonces de que cuando hablamos del bien común, pues nosotros quienes comulgamos con la fe católica, quienes sabemos que evidentemente la luz de la palabra de Dios nos puede ayudar a ejercer un ejercicio democrático, pues debemos entender lo que es el bien común desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, Pastoral Gaudium Spes nos dice que el principio del bien común se define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Nosotros tendemos a la perfección reflejada al final del día en la conquista del reino de Dios. Y en función de eso, entonces, pues debemos procurar entre todos construir ese bien común. En todo caso, lo que nosotros debemos entender es que el gobierno recibe de nosotros una parte de soberanía para que busque el bien común, ¿sí? A través precisamente de las herramientas de autoridad que tiene. Por lo tanto, el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Eso es lo que debe buscar nuestra autoridad, ¿sí? Y la debe garantizar mediante la cohesión, unidad y la organización de la sociedad. Nosotros debemos ser partícipes también de la vigilancia de que la autoridad cumpla con esa finalidad. El gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales de la sociedad. Cada uno de nosotros, como lo decía al principio, tenemos diferentes intereses legítimos, aspiraciones válidas, y por lo tanto, sí, también podemos saber que podemos tener encuentros y desencuentros en ese ejercicio de intereses. Es el gobierno quien tiene que armonizar para que se logre al final del día el bien común. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿el bien común es exclusiva de la autoridad? Pues evidentemente hay personas, grupos, que asumen que la autoridad y el gobierno deberían procurar todo para la sociedad a tal punto de pensar por ellos, a tal punto de que la sociedad no se preocupe de nada, porque todo se le va a ser cubierto por el Estado. Y hay también otra corriente que dice que tan poca autoridad como sea posible y tanta sociedad como sea necesaria. Entonces, todo esto evidentemente genera diferentes formas de comunión de cómo se puede lograr ese bien común. La responsabilidad entonces de edificar el bien común sí compete al Estado a través del ejercicio de gobierno, tanto porque emana de la sociedad. Esa cesión de soberanía que le hemos dado cada uno de nosotros. Y además la representa como porque también es la razón de ser de la autoridad política, pero también compete a las personas particulares. Nosotros necesitamos también, ¿sí?, asumir esa responsabilidad del ejercicio del bien común. Por lo tanto, la persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios que pueden ser las diferentes asociaciones, las propias empresas, las iglesias, etcétera, no estamos en condiciones de alcanzar por nosotros mismos nuestro pleno desarrollo. Aunque nos ayudemos, necesitamos evidentemente de la complementariedad del gobierno. Por lo tanto, entonces, derivamos de ahí la necesidad de instituciones políticas cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios. Ese cubrir nuestras necesidades básicas para poder vivir en armonía, con tranquilidad, con seguridad, con certeza, pues evidentemente es una función muy importante del Estado a través del gobierno y en el que nosotros tenemos un papel preponderante, ¿sí? Entonces, todo eso evidentemente forma parte de esa aspiración de bien común. Ahora bien, hay una frase que seguramente ustedes han escuchado más de una vez que concretamente dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Esta frase, esta máxima, establece precisamente el principio pues de organización, de respeto a las instituciones. Bueno, ¿quién la dijo esta? Pues San Pablo. San Pablo en la carta a los romanos les explicaba precisamente a nuestros hermanos en las primeras comunidades la importancia de someternos a las autoridades, partiendo
de la circunstancia de que la autoridad es el pueblo quien los nombra, es el pueblo quien los establece y por lo tanto se deben precisamente al pueblo. Bueno, ahora bien, ¿qué dice la carta de San Pablo a los romanos? Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Y esto es bien importante, el deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como los funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se le debe el impuesto, las tasas si se les deben las tasas, obediencia si corresponde obediencia, respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley. Esta carta evidentemente pues tiene muchos elementos importantes y también tiene una circunstancia. La interpretación que puede dársela evidentemente es de, ¿sabes qué? Entonces Dios nos dice que debemos tener una fe ciega en nuestras autoridades. No, lo que dice San Pablo es el sometimiento a las autoridades a partir de la conciencia y reconociendo que las autoridades emanaron del propio pueblo, de las comunidades, ¿sí? Yo tengo la oportunidad, como comentaba el padre cuando me hizo el favor de presentarme, pues de dar clases en la universidad. Mis áreas de clases son las finanzas. Y yo les comento a los muchachos, y obviamente como contador lo manifestamos, que solo hay 3 cosas seguras en la vida. ¿Cuáles son esas 3 cosas seguras en la vida? La muerte, los impuestos y que Dios me ama. Todo lo demás podemos decir que puede pasar en una circunstancia o en otra, ¿no? Esto que pudiera generar gracia, lo que nos quiere hacer ver es que evidentemente nosotros estamos sujetos a una autoridad, pero cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. La pregunta es, ¿sometimiento a ciegas? Acabamos de escuchar hace algunos días pues al presidente de la República hablar de que él pide precisamente una obediencia ciega. Hay que tener mucho cuidado en eso. Nosotros los católicos no somos obedientes a ciegas, ¿sí? Alguien me está haciendo el favor por ahí de hacer algunos dibujitos. Por lo tanto, entonces, nuestro sometimiento también debe ser a cualquier sistema político. Nosotros los católicos debemos aceptar cualquier sistema político. La historia nos demuestra los riesgos que se han dado cuando los diferentes sistemas políticos se basan en personas o en poderes que generan el fascismo, elementos autoritarios o elementos evidentemente totalitarios. Por lo tanto, entonces, ¿qué tipo de régimen político debemos aceptar? Bueno, solo aquel que tenga como valor básico y pleno, ¿sí?, de manera permanente el amor al prójimo. La base de cualquier sistema político debe ser el amor al prójimo. Partiendo de ese supuesto, entonces, la comunidad política puede organizarse de muchas maneras diferentes y la Iglesia no se identifica con ninguna de ellas, pero considera inaceptables aquellas que no respetan la dignidad humana. El amor al prójimo se refleja a través precisamente del respeto a la dignidad humana. Cuando la dignidad humana ha pasado a segundo plano o se ha desvirtuado, hemos encontrado historias desafortunadas de precisamente muertes multitudinarias por el ejercicio de una visión equivocada de las ideas, de las verdades o de los absolutismos. Entonces, esto es importante entenderlo al momento de que nosotros ejercemos nuestro propio derecho democrático. Ahora bien, si tomamos como punto de orientación al símbolo de la cruz, surge la visión del hombre que en un acto pleno de amor comenzó la gestación a través de los siglos de lo que se convertiría o se convierte ahora en el gran proyecto de la modernidad y el horizonte valorativo de la convivencia humana en términos de igualdad, libertad y reconocimiento de la dignidad humana. Así es como podemos concebir la democracia. La democracia, que es un sistema, ¿sí?, un régimen político, un sistema político inacabado,
pero es el más cercano, digamos, a las aspiraciones que nosotros como católicos podemos tener. Jesús, evidentemente, dio la muestra más fuerte de amor al prójimo, y a partir de ese amor al prójimo, ¿sí? Lo hizo porque se hizo hombre, es decir, hizo un acto de igualdad, y en plena libertad, en pleno uso de sus facultades, su libre albedrío, aceptó, ¿sí? Cumplir la promesa del Padre de fortalecer y sellar esa alianza entre Dios y los hombres a través precisamente de la muerte y resurrección de su Hijo. Entonces, si nosotros partimos de que el acto sublime de la igualdad se hizo precisamente en la cruz, Dios libremente se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y además, evidentemente, se dio su vida para que esto se cristalizara. Por lo tanto, entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué es la democracia? Pues nos tenemos que ir a un fundamento. Seguramente en el transcurso ustedes de estas pláticas que han tenido ya han visto varias definiciones de democracia, pero concretamente el poder, que es el kratos, ¿sí? De tomar decisiones colectivas. Es decir, entre todos tomamos decisiones vinculantes que nos involucran, nos responsabilizan a todos, ejercido por el pueblo, es decir, por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y mediante la suma de libres decisiones individuales. Entonces, como vemos, nosotros esta definición nos hace ver que en realidad el ejercicio de la democracia, pues en nuestra fe viene desde muchos años. De hecho, el principio democrático lo podemos encontrar en la Trinidad, ¿sí? La figura de la Trinidad a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pudiéramos verlo como un triángulo si ustedes gustan, pero la pregunta es, ¿sí? ¿Es vertical o es horizontal esa estructura? En realidad es horizontal. Dios Padre en el centro, pero con la misma capacidad de amor del Hijo y del Espíritu Santo. Esa igualdad evidentemente se ve reflejada en la manera en cómo las primeras comunidades cristianas compartían lo que tenían y la aspiración que tenemos nosotros en este momento de tratar de reflejar esa unión que tenían las primeras comunidades cristianas ahora en nuestras estructuras sociales. Por lo tanto, los hombres renacemos en Cristo, ¿sí? En ese Cristo de la cruz, como hermanos, y por esto somos libres e iguales. Los fundamentos de las democracias las encontramos precisamente en el sacrificio que Dios, a través de su Hijo, nos brindó. Ahora bien, como decía yo, sin llegar a identificarse con ninguna democracia en concreto, la doctrina social de la Iglesia dice que esta figura es la mejor forma de organización política, debido a las posibilidades que ofrece. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros revisamos la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Encontramos que en ningún momento nuestra magisterio de la Iglesia, la propia palabra de Dios nos dice que debemos elegir concretamente una estructura. Reiteramos, ¿cuál es la mejor estructura? Aquella que fomenta el amor al prójimo. Como ningún sistema democrático es perfecto, tenemos diferentes, la democracia participativa, la democracia parlamentaria, la democracia presidencial, por citar algunas, pues evidentemente se nos invita a esforzarnos constantemente en buscar formas democráticas que sirvan a las personas con mayor plenitud. Es decir, aquí es donde entra la invitación a perfeccionar nuestra democracia en construcción. Todos nosotros somos albañiles, somos trabajadores que debemos poner nuestro ladrillo, establecer precisamente esa mezcla que permitirá perfeccionar nuestra sociedad. La encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II nos ofrece también mucha luz respecto de cómo debemos visualizar nosotros la democracia a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Nos dice esta encíclica que la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. O bien la de sustituirlos oportunamente, y esta palabra oportuna es muy importante. Oportunidad significa a método, procedimiento, camino, herramienta, ¿sí? Sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por eso mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Como vemos entonces,
el magisterio de la Iglesia nos da luces claras, caminos muy bien dirigidos de cómo nosotros los laicos debemos procurar también el ejercicio democrático. En términos generales, todas las democracias parten de dos grandes valores, la libertad y la igualdad, que reitero, los podemos ver reflejados precisamente en el sacrificio de la cruz a través de Cristo muerto y resucitado y triunfante. Entonces, por un lado, la libertad, que es la autodeterminación política de las personas y la cesión de soberanía para la conformación de un gobierno que les permite participar en la elección y control de esos gobernantes. Y por otro lado, la igualdad, que es la universalización de derechos políticos, es decir, todos somos iguales y todos podemos ejercer derechos. Suena sorprendente en nuestro día saber que en los años 50, todavía al inicio de los años 50, la mujer no votaba, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que nuestros valores cristianos, pues evidentemente lo deberían fomentar como ahora lo hacen. La igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Sabemos nosotros que somos iguales de manera horizontal y desiguales de manera vertical. ¿Por qué? Por las condiciones de capacidad económica, por circunstancias geográficas, etcétera, que deben hacer que el gobierno proteja precisamente a los débiles de la actuación de los fuertes de manera intransigente. Y evidentemente todas las personas tienen la misma oportunidad de participar en la competencia política o deberían tenerla. Esa es parte de la igualdad desde el punto de vista de la democracia. ¿Qué nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia también en términos de instituciones y democracia? Nos dice, una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, no es nada más observar las normas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos. Y aquí la Iglesia nos ofrece precisamente esos valores que debemos procurar nosotros como laicos en el ejercicio de la democracia. La dignidad de toda persona humana, ¿sí? Partiendo de que somos hijos de Dios y todos evidentemente somos iguales. El respeto de los derechos del hombre, ¿sí? La asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Evidentemente, si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Es decir, necesitamos nosotros reconocer que esta es una verdad suprema y universal, y que en el momento en que se ponen en tela de juicio estos valores, se generan precisamente confusiones y autoritarismos que motivan muchas divisiones y muchas inestabilidades sociales que después evidentemente las sufrimos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. La doctrina social individúa uno de los mayores riesgos, es decir, lo reconoce en cada individuo, el riesgo del relativismo ético, que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de valores. Este es un problema muy fuerte en el que estamos viviendo ahorita, el relativismo moral y ético, en donde muchos de esos valores que cimentaron la conformación de la sociedad mexicana ahora se están poniendo en tela de duda y evidentemente nosotros creemos o debemos creer que sí existe una verdad universal y suprema, básica, para poder desarrollar adecuadamente a la sociedad. Bajo este entorno, ¿sí?, de reflexión, pues necesitamos nosotros utilizar la metodología evidentemente que sugiere la Iglesia de ver, juzgar y actuar. En principio, entonces, nosotros debemos ver cómo nos encontramos en este momento, ¿sí? Desde mi punto de vista, tenemos nosotros muchos retos, pero concretamente vamos a mencionar 7. ¿Cuál es el primero? Nos encontramos ante una autoridad que se identifica con corrientes ideológicas relativistas, es decir, aquello que establece que lo que impera, por ejemplo, es lo que el pueblo dice, y el pueblo ahorita puede considerar que es importante un concepto de derecho y el día de mañana no, lo cual es peligroso, ¿sí? Por lo tanto, nos encontramos ante el entorno del populismo. El segundo punto que podemos identificar es el peligro constante de la no observancia del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque resulta que entonces yo quiero un fin y si ese fin, ¿sí?, se tiene que realizar sin observar las normas, pues entonces me justifico. No, el Estado de Derecho es básico para poder armonizar la convivencia. El número 3 es la amenaza latente de restricciones al ejercicio de las libertades plenas, lo que sería el autoritarismo, ¿sí? Como tú me nombraste, ahora tú debes obedecerme porque yo conozco la verdad plena y por lo tanto entonces, ¿sí?, tú ya no tienes injerencia en algunas libertades porque es peligroso hasta para ti. Entonces, esto evidentemente puede generar muchos problemas.
El siguiente punto, elección de gobernantes que desconocen e inclusive actúan contrarios a los valores democráticos universales que ya comentamos previamente. Siguiente punto, existe una confusión ideológica entre la laicidad del Estado, que construye, que suma, que complementa, y el laicismo, un laicismo que atomiza, que divide, que subestima precisamente la fe. El punto número 6 lo podemos encontrar en el ejercicio de una subsidiariedad mal encausada, malentendida, malinterpretada, que impide el pleno desarrollo de las personas y de los grupos sociales. Y el séptimo punto, una actitud pasiva e indiferente del laico en los procesos democráticos, lo que propicia vacíos referenciales que son cubiertos con ideologías contrarias al bien común. Entonces, podemos hacer nosotros ahorita un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico encontrar muchos otros elementos que nuestra realidad nos impone. Pero bueno, vamos a partir de estos 7 puntos para seguir reflexionando al respecto. Con respecto al principio, una autoridad representativa que se identifica con corrientes e ideologías relativistas, ¿sí? Es decir, el populismo. El populismo afirma que el sistema jurídico depende solo de la mayoría. Si la mayoría dice que debe ser a la derecha, a la derecha. Si la mayoría dice que debe ser a la izquierda. Oye, pero hay un abismo, no le hace, la mayoría sabe. Y que no se puede pretender la verdad en la política además, ¿sí? Por lo tanto, lo que hoy es válido como un concepto democrático, mañana no lo va a ser, porque además se vuelve acomoditicia esta situación. Se hace lo que la mayoría desea, aun cuando la ley no lo permita. Fíjense qué delicado. Seguramente hemos estado al tanto de las noticias relacionadas con lo que sucedió con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y resulta que Jaime Cárdenas, el anterior titular, pues renunció, y renunció porque decía, bueno, es que yo tengo pues una convicción, pero es una convicción crítica, reflexiva, y como abogado, pues evidentemente estoy de acuerdo en los resultados, pero cuidando las normas. Pero de repente le dijeron, no, es que aquí el objetivo es lograr los resultados, las normas nos están estorbando, ¿sí? Y es lamentable que ese tipo de circunstancias se estén dando. Según esta forma de gobernar, el populismo, el relativismo y el agnosticismo serían la mejor base filosófica para la democracia, ya que esta, para funcionar, exigiría que los ciudadanos son incapaces de comprender la verdad. Tengo que darte la verdad porque tú no la puedes comprender, ¿sí? Y entonces yo reflejo la verdad del pueblo y por lo tanto el pueblo es sabio, ¿sí? Y que todos sus conocimientos además son relativos, varios o dictados por intereses y acuerdos ocasionales. Este tipo de democracia correría el riesgo de convertirse, decía San Juan Pablo II, en la peor tiranía. Pues la libertad, elemento fundamental de una democracia, es valorada plenamente solo por la aceptación de la verdad. Mi verdad, la verdad que yo concibo derivado de que estoy acá arriba y como te encabezo, yo alcanzo a tener una dimensión de vista más amplia que la tuya, por lo tanto la tienes que aceptar, ¿sí? El relativismo, por lo tanto, impide poner en práctica el discernimiento. Un elemento fundamental de nosotros los católicos, debemos discernir, tenemos una actitud reflexiva precisamente ante todo aquello que nosotros entendemos como válido y para bien de nosotros mismos y de nuestros semejantes, ¿sí? Ese es el discernimiento necesario entre las diferentes exigencias que se manifiestan en el entramado de la sociedad, entre el bien y el mal, la capacidad para saber qué es bueno y malo. La vida de la sociedad se basa en decisiones que suponen una firme convicción moral. Cuando las personas tenemos firme convicción moral, pues tendremos que decir no cuando es no, y tendremos que decir cuando es sí, aun cuando eso nos represente sacrificio. Cuando ya no se tiene confianza en el valor mismo de la persona humana, se pierde de vista lo que constituye la nobleza de la democracia. Esta cede ante las diversas formas de corrupción y manipulación de sus instituciones. San Juan Pablo II también lo manifestó muy claramente y nosotros podemos encontrar desde mi muy particular punto de vista que estas circunstancias las podemos ver constantemente manifestadas en la vida diaria de nuestra estructura política y de nuestra estructura de gobierno. El peligro constante de la no observancia del Estado de Derecho. Este es el segundo elemento que encontramos, ¿sí? Evidentemente, nosotros debemos identificar qué entendemos por Estado de Derecho. De manera muy concreta, se considera que el Estado de Derecho se integra por 4 elementos. El imperio de la ley, ¿sí? Porque la ley es expresión de la voluntad general a través de sus legisladores, ¿sí? Separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. La legalidad del gobierno a través de una regulación que la cuida y la protege y además también la controla.
y por último, derechos y libertades fundamentales. Estos 4 elementos deben verse reflejados todos los días en el ejercicio de nuestras autoridades. Cuando esto se violenta, empezamos a tener lo que se conoce como una crisis de Estado de Derecho. Existe una organización que se llama World Justice Project. Esta organización, que es muy reconocida por realizar análisis relacionados con el Estado de Derecho, se refiere o dice que un Estado de Derecho o un sistema de gobernanza, como se le llama ahora, debe cumplir 4 principios universales. Rendición de cuentas, es decir, transparencia, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas o diferencias. Entonces, nosotros debemos entender que un buen gobierno es aquel que cumple tanto con estos principios universales como los elementos o las características generales que acabamos de mencionar y que seguramente vieron en los otros módulos de manera, digamos, diferentemente interpretada, pero que en esencia es lo mismo y tiene como común denominador el bien común. Mario Vargas Llosa comenta que las amenazas a la democracia en América Latina son el terrorismo, la debilidad del Estado de Derecho y el neopopulismo. ¿Sí? Debemos nosotros evitar que estos 3 elementos empiezan a generarse como un caldo de cultivo en nuestra sociedad. Esta organización que les acabo de mencionar realiza un ranking del cumplimiento del Estado de Derecho en los países y México aparece en el lugar 104 y 128 del índice de Estado de Derecho, ¿sí? Con punto 44, una calificación reprobatoria. Es decir, México en vez de ir para adelante va para atrás en términos de Estado de Derecho. Y ojo, esto es una visión, digamos, de gente externa que evidentemente lo puede ver más desapasionadamente que lo que pudiéramos ver nosotros en el día a día, pero se refleja mucho en el sentir de muchos de nosotros. ¿Qué dice la doctrina social cristiana precisamente del Estado de Derecho? El magisterio reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado y comenta que es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Evidentemente los hombres representados por las autoridades. En el sistema democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible ante todo mediante las elecciones libres que permiten la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la representación democrática. Fíjense qué interesante y qué elementos fundamentales nos da precisamente el magisterio de la Iglesia para orientar, valga la redundancia, nuestro quehacer democrático. El punto número 3, ¿sí? Tercera realidad, una amenaza latente de restricciones al ejercicio de las libertades plenas, es decir, el camino hacia el autoritarismo. ¿Qué sucede? Resulta que yo escuchaba el día de ayer, pues un análisis que realizó el presidente a 170 y tantas notas de periódicos y de medios de comunicación y empezó a hacer una calificación y dice que la gran mayoría pues lo ataca. Bueno, yo lo que consigo es que siempre los presidentes son atacados, es un deporte nacional y es un ejercicio además de regulación, ¿sí? Pero evidentemente cuando empezamos a generar una situación así como para que la gente diga, no, entonces los medios de comunicación están abusando, pues eso genera un peligro al derecho, a la comunicación, al derecho a la libre expresión de las ideas y a la información. En la práctica política, el autoritarismo es sinónimo de carencia democrática. Significa la no democracia, incluso antidemocracia, en acciones, actitudes y concepciones. Por lo tanto, el autoritarismo o una autoridad autoritaria abusa de esa autoridad que fue la sociedad la que le dio. Restringe los derechos fundamentales que le hicieron llegar a ser autoridad. Impone su ideología y hace uso de la fuerza para imponer su autoridad. Evidentemente nosotros debemos estar al pendiente de esas señales de autoritarismo para tomar acciones de manera oportuna, ¿sí? De tal suerte de que el día de mañana no nos arrepintamos de no haber actuado adecuadamente. De tal manera de que evitemos el autoritarismo personal. Personalmente considero que estamos ante un ejemplo de autoritarismo personal en este momento en nuestro entorno de país.
¿Qué expresó el Papa Francisco al respecto? Un sistema político-económico para su sano desarrollo necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, no sea solo de membrete, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes, bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres. Ello exige los esfuerzos de las máximas autoridades y, por cierto, del Poder Judicial para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. Por los hechos los conoceréis, ¿sí? Son las obras, no las palabras, las que hacen ver cuándo, ¿sí?, un régimen realmente es democrático o no lo es. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El cuarto punto que podemos nosotros ver, la realidad que nos interpela, es el siguiente: elección de gobernantes que desconocen e inclusive actúan contrarios a los valores universales, ¿sí? Esos valores que son perennes, que son permanentes y que no deben ser relativos. Entonces, ¿cuáles son esos valores en principio? La dignidad de toda persona humana, a partir de la cual somos libres y evidentemente iguales. El respeto a los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y el criterio regulador de la política, de la vida política, ¿sí? Entonces, partiendo de esos valores, evidentemente nosotros, quienes somos y reconocemos que Dios puede orientarnos de manera correcta para nuestra toma de decisiones, pues reconocemos la dignidad del Hijo de Dios, ¿sí?, de hijos de Dios, y por lo tanto personas desde la concepción hasta la muerte. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos estos fundamentos para decir, sí, efectivamente, desde la concepción nace la persona porque ya es hijo de Dios, y cada uno de nosotros evidentemente debemos aspirar a una muerte digna, no una muerte provocada, una muerte artificial, ¿sí? Por otro lado, encontramos nosotros que la familia se ha convertido también en un valor relativo para muchas percepciones de autoridad, ¿sí? La familia que concebimos nosotros a partir de la unión de un hombre y una mujer, ¿sí?, que serán uno solo y formarán una nueva familia, una nueva estructura social, esa célula básica de la sociedad. Y entonces pareciera como que la moda, ¿sí?, lo políticamente correcto es hablar de lo contrario, y de repente pues nos vemos amenazados, nos vemos cuestionados para quienes nosotros consideramos que debe ser así la base de la familia. Otra cosa son las uniones que se puedan ir generando desde el punto de vista legal cuando pues hay ciertas circunstancias de vida que las personas desean. Y por otro, la libertad religiosa. Esta capacidad que tenemos para ejercer nuestra religión sin tener que circunscribirla a espacios cerrados, a momentos concretos de la vida y a circunstancias definidas. Nosotros somos seres de fe todo el tiempo y por lo tanto siempre vamos acompañados precisamente de la luz de Cristo, ¿sí? Entonces esa libertad religiosa que puede verse amenazada. El punto número 5, la confusión ideológica entre la laicidad del Estado que construye y el laicismo que atomiza y divide. ¿Qué entendemos por laicidad del Estado? Bueno, nosotros, los católicos, entendemos que la laicidad del Estado tiene dos elementos fundamentales. La institución no se funda en religiones e iglesias, es decir, no aspiramos a que la iglesia gobierne, no aspiramos a que la religión sea única y por lo tanto se convierta en régimen político, no, definitivamente no queremos eso, pero sí creemos nosotros que cuando actuamos no podemos separar nuestra profesión de fe de nuestro comportamiento diario y máxime en la vida política. Implica el ejercicio de los actos políticos desde la aplicación de los valores universales como elementos orientadores. Es decir, nuestra actividad democrática, nuestra actividad política tendrá un fundamento, ¿sí? Tendrá un asidero de dónde tomarnos cuando tengamos que tomar decisiones difíciles, ¿sí?, en el ejercicio de la autoridad, en el ejercicio de la vida democrática, y precisamente la fe se convierte en inspiración para gobernar buscando el bien común, ¿sí? En cambio, este laicismo que cada vez quiere imponerse nos indica que pues hay que negar, confinar lo religioso a lo privado, y que por lo tanto no se puede circunscribir o interactuar con la actividad pública. Negar que los valores universales pueden condicionar el ejercicio del poder político, relativizando el ejercicio del gobierno. Entonces, nos encontramos ante escenarios que han empujado el laicismo, ¿sí?, y que han poco a poco tratado de retrotraer a la laicidad del Estado. Y nosotros lo que debemos procurar es que el Estado sea laico, efectivamente, pero esa laicidad no significa que
se ha apocado nuestro perfil o nuestro ideario de fe y de elementos que restringen y que regulan nuestra forma de pensar. Es tan importante el papel del desempeño de los laicos en la actividad democrática y el gobierno, en la construcción del Estado democrático, que el Papa Juan Pablo II escribió en Christi Fidelis Laici, para animar cristianamente el orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad. Los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. No podemos abdicar a ese derecho y a esa obligación. ¿Sí? El Papa Francisco también manifestó que si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Y recordemos nosotros que cuando hablamos de Iglesia, hablamos que la Iglesia está integrada por dos comunidades, aquellos que evidentemente están al servicio de la estructura de la Iglesia y los laicos. Juntos formamos la Iglesia, por lo tanto, entonces, nosotros cuando actuamos, actuamos como parte de la Iglesia. Entonces no debe asustar este concepto de que la Iglesia participe en la política. Yo soy Iglesia y yo debo participar en la política, ¿sí? Y esto es un elemento fundamental que tenemos que defender con elementos concretos de derecho, pero también de fe. El punto número 6 es el ejercicio de una subsidiariedad mal encausada que impide el desarrollo pleno de los grupos sociales. Recordemos que hay dos valores importantísimos que establecen la doctrina social de la Iglesia, que es la solidaridad y la subsidiariedad. Desde el punto de vista de la subsidiariedad, debemos recordar que las instituciones más grandes de la sociedad no deben abrumar o interferir con las instituciones más pequeñas o de carácter local. Es decir, las autoridades generales, ¿sí? Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? No, adelante. Entonces, el principio de subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de la sociedad no deberían abrumar o interferir con las instituciones más pequeñas. Esto habla, por ejemplo, de las estructuras políticas, el municipio, el Estado y la Federación, ¿sí? En donde de repente vemos que evidentemente hay choques, hay confusiones o hay circunstancias que pueden hacer que una autoridad pues domine presupuestalmente, jurídicamente, de alguna manera a otras autoridades. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuida la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales, locales, en suma, las comunidades económico, social, cultural y recreativo, profesional, político, en fin, todos los ámbitos a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible el crecimiento social. Apoyar a las familias debe ser una prioridad de las políticas económicas y sociales. Pero fíjense, la palabra clave es apoyar. Si nosotros analizamos la subsidiariedad, vamos a encontrar que por un lado se ha desarrollado una degradación de la subsidiariedad horizontal, ¿sí? Prevención, reparación, ¿sí? Perdón, aquí corrijo, debe ser la subsidiariedad vertical. La subsidiariedad vertical que tiene que ver principalmente, y con su permiso lo voy a corregir para evitar confusiones, ¿sí? Que tiene que ver con el ejercicio precisamente de autoridad, es decir, de arriba hacia abajo, porque esto me permite entonces que la autoridad entre como un elemento preventivo. Por ejemplo, cuando se presentan situaciones de sismos, de situaciones naturales, etcétera, o cuando se generan desequilibrios sociales, entonces la autoridad debe prevenir y reparar. Pero el problema que estamos encontrando nosotros es un ejercicio desbordado de clientelismo político, ¿sí? Yo percibo, o así lo concibo, y entonces la gente, en vez de tratar de buscar por sus medios su mejor subsistencia, pues evidentemente cada vez espera a que el gobierno baje y le resuelva los problemas. Después tenemos ahora sí la subsidiariedad horizontal, que es la que ejercemos nosotros los ciudadanos entre iguales todos los días en el cumplimiento del derecho, el respeto a los demás, el orden común que nosotros debemos desarrollar, la tarea que cada uno de nosotros realiza, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tener una sociedad libre y bien ordenada. Y la tercera subsidiariedad que todos nosotros debemos buscar, la subsidiariedad fraterna, es decir, la solidaridad que presupone la donación, la capacidad de darnos, entendiendo con esto incluso el darnos a nosotros mismos como expresión del bien que está dentro de cada uno, dentro de una comunidad.
el perseguir una intención relacional que pertenece a la propia naturaleza. No puede haber donación que no apunte a la reciprocidad. Y cuando hablamos entonces de la subsidiariedad fraterna, hablamos del ejercicio del amor. Entonces, lo que nosotros debemos procurar es, número uno, que el gobierno realice una subsidiariedad vertical, pero que evidentemente entre a cubrir fallas, entre a cubrir deficiencias de la sociedad, pero no que se convierta en sustituto de todo lo que requiere el ciudadano, porque entonces nos vamos a volver dependientes de una figura que tarde que temprano puede tronar, pensando nosotros en que todo requiere dinero y que los presupuestos como la familia, como una empresa, evidentemente también el gobierno son limitados. Entonces aquí encontramos también un reto muy fuerte nosotros, los laicos, para tratar de empujar a esas tres formas de subsidiariedad. El séptimo y último punto sería una actitud pasiva e indiferente del laico en los procesos democráticos, lo que propicia vacíos referenciales que son cubiertos con ideologías contrarias al bien común. Cuando hablamos de esto, ¿a qué me refiero? Bueno, el católico como ciudadano es responsable de su desarrollo, su perfección, su felicidad, ¿sí? Nuestro bienestar debe ser objetivo de la democracia y de todo orden jurídico. Por lo tanto, no podemos dejar en manos de otros la construcción de este entorno de vida esperado. Necesitamos nosotros asumir la responsabilidad, ¿sí? El Concilio Vaticano II manifiesta al respecto. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Ese ordenamiento según Dios evidentemente tiene que ver con los valores humanos y cristianos que nosotros ejercemos y que nosotros hemos comentado anteriormente. Entonces, en función de esto, es que nosotros debemos actuar. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? La encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II comenta lo siguiente. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por eso mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Esto ya lo habíamos reflexionado, pero evidentemente hablamos ahora de la participación del laico. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, el tratar de entender un poquito más a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia lo que debemos hacer como laicos, pues es una forma de educación, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Bueno, después de todo este juzgar y reflexionar a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, pues debemos entender que no debemos tener miedo. Con Cristo sí se puede. Se vienen situaciones difíciles, si vienen circunstancias complicadas, ¿sí? Es aquí donde nosotros tenemos que manifestar a través de los hechos si realmente estamos convencidos de que estamos siendo guiados por valores que dirigen y buscan encauzar todo hacia el bien común. Estamos llamados a defender los verdaderos valores en la vida democrática, especialmente aquellos valores que nos llevan a proteger la vida y la integridad de cualquier ser humano desde que nace hasta que muere. Tales valores serán la mejor garantía para construir sociedades justas, porque se basarán en verdades que valen por encima del parecer de las mayorías parlamentarias o de aquellos grupos particulares llenos de poder y vacíos de principios. Por lo tanto, estamos llamados a actuar. Nosotros necesitamos ser seres actuantes, seres protagonistas, ¿sí? Y entonces, los laicos debemos formarnos en la cultura democrática, ¿sí? A la luz de la fe e iluminados en la doctrina social de la Iglesia para ejercer plenamente nuestra ciudadanía, fundamentando nuestra orientación democrática en el símbolo de la cruz. ¿Perdón? Que representa, disculpe, voy a retomar porque alguien creo que quería hablar. Bueno, los laicos debemos formarnos en la cultura democrática, decía, a la luz de la fe, iluminados en la doctrina social de la Iglesia, para ejercer plenamente nuestra ciudadanía
fundamentando nuestra orientación democrática en el símbolo de la cruz, que representa el acto pleno de amor, de igualdad, libertad y reconocimiento a la dignidad humana, asumiendo el compromiso de una participación política consciente, activa y responsable, siendo hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Bueno, yo comentaba al principio que formo parte del movimiento familiar cristiano. Con mi esposa participamos en el movimiento familiar y mis hijos. Y quienes de aquí han participado, conocen el movimiento, saben de la famosa acción sugerida. La acción sugerida, que lo que nos dice es, ok, ya hiciste una reflexión a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia, ya hiciste un juicio del entorno en el cual te estás desenvolviendo, la realidad temporal que te toca vivir. ¿Qué vas a hacer para mejorar o cambiar ese entorno? Entonces, evidentemente nosotros los laicos debemos actuar, tenemos que asumir comportamientos, lo que nosotros podríamos decir como unas acciones sugeridas. Primero, debemos propiciar un sistema político que procure plenamente el logro del bien común, ¿sí? El próximo año se viene la renovación del Congreso, se viene la elección más amplia que ha vivido nuestro país, porque generan recurrencia en muchos estados respecto de presidencias, diputaciones locales, gobernaturas y el propio Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. Tenemos que propiciar que el sistema político que llegue en este momento, si puede perfeccionarse, que yo considero que sí, pues se logre a través de personas, ciudadanos libres, pensantes, que evidentemente comulguen con los valores universales a la luz de la palabra de Dios. El segundo elemento es elegir una representación política que refleje los intereses, los anhelos y los valores universales de la libertad, la igualdad, la dignidad humana y el amor, que permite una relación armoniosa de la sociedad. El tercer punto pudiera ser la vigilancia y el seguimiento a la actuación del sistema político. La oposición es necesaria y es conveniente, ¿sí? Lo decía yo anteriormente, en el pueblo de Israel se nombró un rey como depositario del ejercicio político y militar, por ejemplo, pero existía el ejercicio de la reflexión y de la conciencia a través de los profetas. Y muchos profetas no fueron cómodos para el rey en turno, independientemente de que tuvieran, digamos, la línea de autoridad espiritual, ¿sí? Por lo tanto, entonces, esto generó muchas tensiones, pero la oposición es un elemento necesario y conveniente para equilibrar los ejercicios del poder. Entonces, debemos nosotros procurar que sea vigilada y sea la actuación del sistema político, propiciando de manera permanente esa procuración del bien común y el ejercicio responsable de la representación ciudadana en apego a los valores universales. Y como cuarto punto, podemos actuar con responsabilidad civil, debemos hacerlo, integrando la estructura de gobierno y reflejando en su actuar los valores universales. La democracia debe estar en permanente construcción y mejora. Nunca debemos pensar que ya hemos alcanzado la mejor democracia que podríamos conseguir. Los católicos debemos participar en la construcción de nuestra democracia como ciudadanos responsables, por el bien de todos. La solución a la corrupción no es abandonar la política y el ejercicio de gobierno, sino participar en ellos con principios cristianos. Es ahí donde nosotros necesitamos estar. Jesús nos dijo que somos sal y luz del mundo, ¿sí? Esto lo sabemos y lo hemos escuchado y no lo debemos creer. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues aplicar primero nuestras convicciones de fe a nuestra vida, pero si esta es auténtica, además, se verá manifestada también en la política y el gobierno. La sal preserva de la corrupción y la luz permite que se actúe con la verdad. Son las aspiraciones legítimas que nosotros tenemos como miembros de nuestra iglesia. De tal manera, entonces, que nuestra democracia está en construcción. Somos nosotros albañiles y cada uno de nosotros debemos poner nuestro ladrillo y debemos apoyar para que la mezcla que haga precisamente que esa unión de intereses, de perfiles, de aspiraciones, pues comulgue en términos del bien común. Cada uno de nosotros sabe lo que puede hacer en el ámbito de actuación que le toca vivir, en la etapa de vida que le toca desarrollar, en los espacios en los cuales nos toca interactuar. Pero al final del día comulgamos con el deseo del bien común, con esa enseñanza de amor al prójimo máxima que nos dio Cristo a través de su muerte y resurrección, y evidentemente tenemos elementos de dónde asirnos para poder actuar a través
de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia.